Cocaína rosa. La droga de moda entre los pijos madrileños que ni es cocaína ni es de lujo. Hostia. ¿Habéis escuchado la coca rosa? Que creo que aquí una vez hablamos. La gente la llama la Tusi. No. Ni idea. Tú sí que vas a palmar. O sea, es una droga que es rosa, ¿no? Muy originales con el nombre, que es verdad que parece pues polvo cocaína, ¿no? Pero no es cocaína que la pinten. No. Es una... Bueno, para empezar, nadie sabe exactamente qué lleva. ¿Qué mierda lleva? Porque es una combinación de... ¿Sabéis qué es Energy Control? Sí. ¿Tú lo conoces? Sí, ¿Y tú? sí, sí. No. Energy Control es una entidad que está financiada por el gobierno español que se dedican a testear la droga que circula por España. Me parece fantástico esto. Entonces lo que hacen es controles de calidad. Se ponen en conciertos, en discotecas y gratis te hacen el análisis de lo que te vas a tomar para que realmente no te hayan estafado, no esté adulterado ni nada. Entonces ha publicado Energy Control un gráfico con las combinaciones más típicas de Tusi, ¿no? De la cocaína rosa. Y aquí está el gráfico. Claro. O sea, lo más típico es ketamina, que es como la base de la droga, ¿vale? La ketamina es durilla, ¿eh? Estamos hablando ya de un cierto nivel. Muchas veces no tiene cocaína, simplemente la gente, por cómo se parece, le dice así, ¿no? Esto es metanfetamina y cafeína, ¿vale? Esto es una bomba de aceleración importante, aunque la keta es bastante depresiva, lo otro te tira para arriba, ¿no? Pero también puede ser, pues, keta con metanfetamina, con cafeína, con... Bueno, veis que hay todo de combinaciones, pero la más típica, sin duda, es esta. La venden súper cara, creo que el gramo está alrededor de los 100 euros. ¿Qué dices? Que por eso es como, tiene como esta aura de, uy, esta es la droga que nos va a poner finos porque es muy especial y cuesta mucho de conseguir. Cuando es todo marketing. Fíjate que incluso en el mundo de lo oscuro, de lo negro, de lo ilegal, hay marketing. Es todo marketing cuando es algo que te cuesta 20 pavos. ¿No? Pero Me parece estupendo. tú no probarías nunca, ¿no? No, a mí me parece estupendo que sea así. Porque es como el tributo porque eres tonto. Como es la típica droga de los pijos que la pagan más cara. Eres tonto, pues págala. Mira, me recuerda un poco al azúcar moreno, que está bastante de moda todavía. Cuando en el fondo el azúcar moreno es peor que el azúcar blanco porque es azúcar blanco pintado con melaza. Con lo cual es... Si estás Lo buscando mismo, pero encima con más mierda. con caramelito, ¿sabes? Sí. Y siempre pienso, mira, ¿sabes qué? Si al final eres de, no, azúcar moreno, pues paga más por él, que encima es más caro. Eso, Claro. Y es peor para la salud. Pues esto es un poco lo mismo. Eso es lo mismo, ¿no? Cocaína rosa, pues nada. Bueno, que lo sepáis. La gente, la poquísima gente que ve este podcast... ¿Que se droga? No sé cómo ríe Nacho. Nacho, que no he dicho nada, ni una sola palabra. Es increíble. Que está mirando a la cámara, perdóname. Hola. ¿Me estás enfocando? No, y la cámara general. Que no puedo nunca hablar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The World Project Cámara General con Nacho Amela. Bueno, a ver, es una combinación peliaguda. A mí me daría mal rollo, no la he probado. Podría probarla para saber lo que es. Claro, a saber de lo que te toca. Claro, es que- Hablamos de la lotería. Flipa Es lo como que la hay, lotería de ¿eh? las drogas, a ver qué me va a tocar. Pero claro, esta, que es M. Bueno, conocéis el M, ¿no? Conozco, Oye, pero no... Tú eres cero, yo lo sé, y ahora no es irónico. Tú eres cero drogas. Bueno, cuidado, ¿eh? Que tú no has probado en tu vida nada. No, vale. No, que está viéndolo mi padre. Nada. Está viéndolo mi O padre. sea, eso ha sido peor que decir, sí, me metió 8 rayas. O sea, Me he pinchado aquí. lo que haber no está. reído de esta forma, condescendiente, a una afirmación que yo te hago, o sea, es peor que si hubieras dicho, cada fin de semana mínimo un gramito me cae. No. Tú has probado cosas. Yo en la época en la época. que yo salí, yo sí probé El Tusi. jovenzuelo. Sí. Bueno, Yo sí he probado. pero M la ha probado mucha gente. el tema ¿No? es que M no. no he probado Coca. yo. Sí, Lo básico. he probado. Claro, esto es keta, M y la cafeína. A mí me da mal rollito, ¿eh? La combinación. No la recomiendo, sinceramente. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre M y meta? Es que aquí veo K más M más CAF más meta. ¿Que es como doble de meta o cómo va eso? Metal, eso es de metal. Déjame ver, la meta aquí, ¿qué se refiere? Entiendo que debía ser la M, pero si no el meta, No, tiene que ser diferente. metacrilato, ¿sabes? A ver, M es la MDMA, el éxtasis, ¿no? Es
que mucha gente lo ha hecho. Pero MDMA no es metanfetamina. Es un tipo de anfetamina. Pero no sé si M es MDMA y meta es metanfetamina y quizá o a lo mejor es algún tipo diferente de anfetamina. Bueno, sea como sea, aquí de aquí no sales bien. O sea, Hay uno que te quita el dolor de cabeza, ¿eh? De ácido salicílico. Sí, eso está bien, tío. O sea, a ver, coño. Que además que te da algo malo, también te da algo bueno. Esta también mola, ¿eh? Con keta, M, cafeína y el famoso meta. Y este de 4FMA, ¿qué coño es esto? O sea, aquí ya estamos hablando de Harry Potter alquimia, ¿eh? Que me toca un poco o sea, me da TOC, que en el Ministerio Hostia, de Sanidad... fluorometanfetamina. Es un gráfico, tío, el de 2 va arriba, no lo pongas abajo. Claro. Me está creando TOC. ¿El qué? Coño, tú haces 32, 14, 3, 2, 2, 1, 1, 1, Sí. 1, 2. Sí, Coño, esto ordénalo, sobra. joder, se Sí, hace con señor. el Excel. Sí, señor. Y además te pone la flechita aquí como, mira, un 2. Solo hay un 2, mentira. Bueno, hay otro. Mentira. ¿Sabes? Es como, tío, que lo hace el ministerio. Y Meta encima, a alguien decente. 2CB. Que a saber lo que coño es el 2CB. Y cuidado con Cataluña, ¿eh? 36. Bueno, es que aquí bueno, toda... Es que qué bien estamos, ¿eh? Sí. Y mira que la Coca Rosa es famosa en Madrid, ¿no? Es como que se ha puesto más de moda, al menos mediáticamente, en Madrid. Pero fíjate, Cataluña siempre para arriba, tío, hostia. Ponaeri, Siempre sí que innovando. lo inventamos nosotros todo esto, tío. Mira, el Era la 2CB cuna. es también conocido como Nexus, Personaje del Nier Automata. que seguro que los que toman esto son muy Son fans muy de fans Yoko del- Taro. sí. Fans absolutos. Es la feniletilamina. Un derivado de las anfetas. Al final, mucho de esto es derivado de las anfetas, ¿no? En una forma u otra. Bueno, ya sabéis lo que es. No es nada caro. Es una combinación que en algunos casos puede ser bastante, bastante chunga. Si os tenéis que meter algo, meteros algo básico. Y si queréis unir... No os metáis nada, tío. Eso es lo ideal. Pero eso Ya. por mucho que lo digas, si Ya, alguien ya. quiere meterse, se va a meter. Si lo hacéis, meteros una sola cosa, controlando, sabiendo lo que es, y no combinaciones de estas de 3, 4, 5 elementos, porque a veces pueden ser muy, 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 muy chungos. ¿Vale? Portaros bien, no os droguéis, solo fumad porros, ¿vale? Venga.